hablando, en el orden en el cual van a exponer. La idea es que cada uno de ellos comparta con nosotros algunas reflexiones, más o menos entre 10 y 15 minutos. Luego yo voy a tratar de hacer algún cierre, buscando alguna relación o no, viendo convergencias, divergencias. Y luego de eso, todos ustedes van a tener posibilidad de hacer preguntas. Finalmente, cada uno va a disponer, si es que nos da el tiempo nuevamente, de 1 o 2 minutos para hacer el cierre que considere más apropiado. Bien. Hacia mi derecha, Daniel Israel, que es profesor y licenciado en Letras por la Universidad Nacional de Cuyo, es doctor por la Universidad Autónoma de Madrid. Sus áreas de especialización son la teoría del canon literario, la teoría cultural de las emociones, el análisis lingüístico de textos literarios y la psicología de la comprensión de textos. Es profesor investigador en las cátedras de psicolingüística y de teoría literaria de la Universidad Nacional de Cuyo y profesor responsable de teoría literaria 1 y 2 aquí en nuestro instituto. Ha publicado trabajos sobre semiótica y ciencias cognitivas y la teoría del canon desde una perspectiva dinámica. Su actual línea de investigación se relaciona con los enfoques cognitivos acerca de la lectura literaria. A la derecha de Daniel, Guillermo Rica, es profesor y licenciado en filosofía, responsable de las cátedras de estética general y filosofía del arte en nuestro instituto. Ha publicado artículos y ensayos de filosofía en revistas especializadas y también en libros. Ha publicado también un libro de poemas denominado Salmos herejes, con el que obtuvo la primera mención del jurado en el concurso para autores inéditos de la agencia Córdoba Cultura en el año 2003. ¿Está para la venta por ahí, profesor? No lo trae, se agotó. Bien. Actualmente investiga el tema imaginación, individuo y multitud en Baruch de Spinoza en el marco de un proyecto para el doctorado en filosofía en la Universidad Nacional de Córdoba. También está con nosotros Jorge Rodríguez, licenciado en psicología, profesor responsable de nuestro instituto, y también ha publicado varios artículos de diversas temáticas, pero principalmente es el codirector de la revista Fundamentos en Humanidades, que depende de la Universidad Nacional de San Luis. En la esquina de la mesa, que debiera ser redonda, está Gustavo Basalo, profesor de Bellas Artes. Ha hecho algunos postítulos en investigación educativa, gestión de sistemas educativos. En la actualidad está cursando una licenciatura en enseñanza de las artes en la Universidad Nacional de San Luis y el posgrado en pedagogía de la formación de la Universidad Nacional de Córdoba. Es el profesor responsable de espacios curriculares de arte impreso y arte fotográfico en nuestro instituto, y a lo largo de su dilatada experiencia docente ha trabajado en distintos niveles del sistema educativo provincial. También ha publicado diferentes artículos y ponencias acerca de temáticas docentes, disciplinas artísticas y gestión educativa. Ha sido consejero de nuestro instituto, coordinador de la carrera del profesorado y hasta hace poco tiempo ha sido rector del instituto. Finalmente, a mi derecha, José Luis Jofré, estudió comunicación social en la Universidad Nacional de San Luis, ha sido alumno y docente de filosofía y teología en distintas instituciones católicas y protestantes, en Montevideo, en la Universidad Católica Argentina, la Facultad de Teología del Uruguay, la Universidad Gregoriana, Centro de Estudios Tomás Aquino de la Ciudad de Buenos Aires. Es profesor titular de los espacios curriculares, Sociedad de Educación y Organizaciones Escolares. Es co-coordinador académico del postítulo de especialización en formación docente aquí en nuestro instituto. Es miembro de la Red Nacional de Investigadores en Comunicación Social. Ha publicado también artículos académicos, capítulos de libros en el campo de la sociosemiótica, educación y filosofía. En estos artículos se destaca con especial atención el estudio de la otredad como construcción discursiva y la problemática ética en los procedimientos de enunciación. Presentados ellos, va a tomar la palabra en primer lugar Daniel Israel, cuya intervención tiene un nombre bastante provocador.
como para dejarnos pensando un ratito, se denomina pensando la ira. Muchas gracias. Sí, provocador justamente porque lo que intento en esta ponencia es buscar de alguna manera las bases a partir de las cuales podemos pensar la emoción y ver también la contrapartida, es decir, qué aporta la emoción al pensamiento. Lo voy a tomar desde, voy a ejemplificar siempre con la emoción de la ira, la cólera y algunas otras palabritas que irán saliendo a lo largo de la presentación. Pero lo primero, lo indispensable, me parece, es revisar un poco esta herencia clásica, la herencia de la antigüedad clásica, una herencia que se sustenta un poco en la oposición entre el pathos, la pasión en griego, y el logos. Vamos a revisar un poco esto a continuación. No estaría más de más recordar, para empezar entonces, que la historia de la consideración filosófica de las emociones se cimenta en la antigüedad clásica a partir de una oposición fundacional entre logos y pathos. Llamamos a esta oposición fundacional porque la historia de la filosofía de las emociones se inscribe y se desarrolla a partir de esta dicotomía fundamental, presuntamente antigua, pero que desde ya les digo está tamizada por la modernidad, está releída por la modernidad, y que de alguna manera permite la estabilización de toda una estructura semántica en torno al concepto de pasión. Corici, una autora francesa, distingue entre el uso clásico del término pasión, de una riqueza semántica indubitable y siempre problemática, de la preferencia contemporánea por los términos más asépticos de afecto o de emoción. Precisamente, la riqueza del semantismo de pasión tiene que ver con la consideración clásica o supuestamente clásica de las emociones, erigida a partir de la oposición logos-pathos, que empezamos a visualizar ahora en la diapositiva. Según el uso popular de esta dicotomía, la palabra griega logos remite al campo semántico de la razón y de sus valores: el orden, la armonía, la salud, la claridad, la universalidad, la vida. En oposición pathos, por ende la razón, ¿no? Y en oposición pathos siempre parece establecer un campo que es su correspondiente negativo. Se liga con lo irracional, aquí el caos, la enfermedad, la oscuridad, la particularidad, la muerte y por ende con la pasión. Esta oposición, que constituye una verdadera doxa, una verdadera creencia, puede rastrearse incluso en usos contemporáneos del concepto, donde el valor de pasión siempre se relaciona con un comportamiento desordenado y violento que se juzga contrario a la conducta que es esperable por parte del sujeto racional. Sin embargo, esta doxa oculta y simplifica hechos sustanciales que son compartidos por casi todos los filósofos de la Grecia antigua. Según Marta Nussbaum, una exégeta de la filosofía antigua en la que me voy a apoyar para esto, esta versión simplificada que constituye la herencia occidental no fue nunca sostenida por ningún filósofo griego de primera fila. Nussbaum delimita en 3 puntos las consideraciones básicas compartidas por toda la filosofía de la época clásica griega. Las pasiones, según esto, son formas de conciencia intencional. Las pasiones se relacionan estrechamente, hay que ver de qué manera, con las creencias. Y finalmente, las pasiones pueden ser racionales o irracionales. Veamos en detalle ahora cada punto. En primer lugar, las emociones son formas de conciencia intencional. Son formas de conciencia dirigidas o acerca de un objeto en que el objeto figura tal como se ve desde el punto de vista del individuo. La cólera, para ir a nuestro ejemplo, por ejemplo, no es simplemente una reacción corporal, como por ejemplo el
bullir de la sangre, ruborizarse, sino para dar adecuadamente cuenta de ella, uno ha de mencionar el objeto al que va dirigida, acerca de qué, o por qué, o para qué estoy enojado. Y cuando hacemos esto, caracterizamos el objeto tal como lo ve la persona que siente la emoción, tanto si esa visión es correcta como si no. Mi cólera depende del modo como yo te veo y veo lo que has hecho, no del modo como tú eres realmente o de lo que tú realmente has hecho. Pasamos a la siguiente. En segundo lugar, las emociones guardan muy íntima relación con las creencias y pueden modificarse mediante una modificación de esta creencia. Por ejemplo, mi cólera requiere la creencia de que he sido deliberadamente injuriado por alguien y no de manera leve. Si yo llegara a la conclusión de que esa creencia era falsa, de que la supuesta injuria no se ha producido realmente o de que no era propiamente una acción injuriosa, o no realizada por la persona en cuestión, o no deliberadamente, mi cólera desaparecería o cambiaría de objeto. En este punto, señala Nussbaum, las posturas divergen, pues mientras algunas escuelas filosóficas afirman que la creencia en cuestión es una condición necesaria de la emoción, otras sostienen que es una parte constitutiva de la emoción, así lo piensa Aristóteles, por ejemplo, y finalmente hay quien la ve como elemento necesario y suficiente para definir una emoción. De esta manera las emociones pueden calificarse adecuadamente, y pasamos a la otra diapositiva, como racionales e irracionales. Estamos en creencias, la siguiente, Santiago, ahí. Como racionales e irracionales y también con independencia de eso como verdaderas o falsas, según el carácter de las creencias que constituyen su base o fundamento. Así sostiene Nussbaum, más que hallarnos ante una simple dicotomía entre lo emocional y lo normativamente racional, tenemos una situación en que todas las emociones son en alguna medida racionales, en sentido descriptivo. Todas son en alguna medida cognoscitivas porque están basadas en las creencias, y todas pueden ser valoradas como las creencias por su posición normativa. Como se puede ver, queda así atenuada la rígida oposición entre logos y pathos que ha sido heredada por la doxa elaborada en la transmisión de la filosofía clásica. Las posturas filosóficas clásicas parten de una especie de consenso previo acerca del carácter intencional de las emociones, de su relación con las creencias y de la necesidad de establecer un criterio normativo para su regulación. En ese sentido, la filosofía platónica, por ejemplo, ocupa un extremo en un conjunto de posiciones. En la configuración platónica, las pasiones resultan inevitables y su naturaleza amenaza al alma con el desorden y el caos. De allí que se conviertan en el objeto de un cuidado y una vigilancia necesarias para lograr la supremacía del ser superior del hombre. También, por ejemplo, para el estoicismo resulta necesaria esta vigilancia de las emociones. Esta escuela filosófica asimila las pasiones a verdaderas enfermedades que es necesario curar por medio de una terapia específica a fin de restablecer la relación natural del alma con el orden cósmico a la que ésta tiende por naturaleza. Esta relación es la que resulta amenazada por las perturbaciones del ánimo en la que consisten las pasiones. La terapia resultante consiste en una modificación de las creencias del sujeto, dada la identidad postulada por la escuela entre pasión y creencia. Para el estoicismo, la pasión es una creencia, que lo llevan a alterar la conciencia intencional que sobre el objeto particular de esa pasión sostenía y retornarlo de ese modo a un estado más afín a la conciencia intencional sostenida por la razón. Precisamente sobre este marco conceptual compartido por los filósofos de la antigüedad puede situarse la original respuesta aristotélica al problema de las pasiones, que de alguna manera se actualiza la visión de las actuales ciencias sociales, de alguna manera. Como es sabido, la doctrina aristotélica de las pasiones se desarrolla en gran medida en la retórica y tiene que ver con la necesidad que el orador tiene de producir discursivamente en los destinatarios de su discurso, es decir, en su audiencia,
una respuesta emocional de algún tipo. Para ello el orador debe saber qué son realmente las emociones y no contentarse con lo que la gente piensa que son. Nussbaum acota de esta manera el sentido del examen aristotélico de las pasiones. Dice Nussbaum, lo que necesita el orador es saber qué produce realmente la emoción. Y parece que el presupuesto común a toda la empresa retórica es que la creencia y el argumento son la quintesencia del asunto. Pues el orador no tiene la posibilidad de actuar sobre la fisiología de la gente, de darle drogas o encender fuego en sus corazones. Para que hubiera alguna esperanza de que la retórica llegara a ser lo que Aristóteles quiere que haga, sería mejor que las emociones pudieran realmente crearse y eliminarse con suficiente seguridad mediante el discurso y la argumentación. Y eso es lo que Aristóteles trata ahora de demostrar. Teniendo en cuenta este objetivo, Aristóteles realiza los clásicos análisis del miedo y la compasión, por ejemplo. Nussbaum llama la atención sobre la interpretación cognitiva, en un sentido casi moderno, que Aristóteles realiza de cada una de ellas y de su interdependencia en vinculación con el rol necesariamente constitutivo de las creencias involucradas. Según Nussbaum, la riqueza de la estructura cognitiva de las emociones en el análisis aristotélico se asienta en que éstas son maneras de ver objetos con discernimiento. El discernimiento descansa a su vez en creencias de diversos tipos que por lo que en suma para Aristóteles las creencias son partes constitutivas de la propia emoción. Por ende, para describir cualquier emoción hay que recurrir a las creencias que dicha emoción activa. Otra conclusión para nosotros importante del análisis aristotélico de las pasiones es su posibilidad de ser manipuladas discursivamente, debido al hecho de que se encuentran por esencia afectadas por el régimen social que las sostiene y en las que se encuadran. En efecto, si las creencias son parte constitutivas de las emociones y estas en definitiva remiten una determinada visión que los sujetos configuran ante un objeto en virtud de su pertenencia a una determinada red social, la naturaleza social de las emociones se pone así en evidencia. Esta es la tesis que defiende con vehemencia, por ejemplo, Eckhart Hess, un exégeta de la retórica de Aristóteles. Para Aristóteles, según Hess, siempre existen situaciones específicas que producen la activación de las creencias necesarias para producir una emoción determinada. Las situaciones específicas requieran necesariamente un contexto social y esto es lo que hace que desde el punto de vista de Aristóteles las pasiones no sean innatas o no aprendibles, sino que se elaboran siempre sobre una base social determinada. En el caso de Aristóteles, en el contexto del hombre que vive en la polis. En ese sentido, el análisis de Aristóteles brinda mucho más matices según el criterio de Hess, que está discutiendo con ciertos psicólogos del siglo XX, que ciertos intentos incluso de la semántica actual, que a los que enseguida me voy a referir, que brindan definiciones tipológicas de las emociones. Pasamos adelante. Voy a dar un gran salto en el tiempo y vamos a hablar de lo que ocurre en el siglo XX, porque en realidad estoy tratando de retomar cómo se está conceptualizando hoy la tradición clásica o la herencia clásica acerca de las emociones. Estas son las preguntas básicas. Pasamos. No sé si se ve, pero dice, ¿son universales las emociones? Es decir, ¿se pueden predicar las mismas emociones para toda la humanidad? ¿Existe un número determinado de emociones básicas? ¿Es posible hablar de primitivos básicos o de rasgos emocionales básicos en todas las culturas? ¿Y cuál es la relación entre lenguaje y emoción? Ustedes saben que la gran revolución en la investigación de las emociones en el siglo XX ha sido dado por la antropología. En cuanto, por ejemplo, cito la investigación antropológica de las emociones, es un campo muy en vigor a partir de los 70, donde hay trabajos como los de Michele Rosaldo, de Robert Levy, que ha estado marcado por este fuerte dilema. ¿Cuánta influencia puede atribuirse a la cultura y cuánto a factores psíquicos universales?
¿La muerte produce dolor en todas partes o son en las culturas fuertemente individualistas? ¿El amor romántico es una experiencia humana universal, celebrada en algunas culturas, ocultada en otras, o solo es una creación del individualismo occidental? Bueno, desde estas premisas, la investigación de Michele Rosario, que trabajó sobre una tribu de un atolón del Pacífico que se llaman los Ilongotes, cuya costumbre es la de cortar cabezas cuando sienten ira, no metafóricamente, realmente, demuestra que las experiencias emocionales más íntimas de este pueblo se modelan de acuerdo con un léxico emocional de su lenguaje y con las prácticas que se derivan de este léxico. De tal manera, la preocupación de Rosaldo se concentra en los modos en que la noción del sí mismo, los afectos, la personalidad se construyen en un medio cultural específico. Para Rosaldo, el significado es un hecho de la vida pública y los patrones culturales proveen un modelo para la acción, el crecimiento y la comprensión de la vida humana por parte de sus propios actores. Pasamos a la siguiente. Y aquí tienen ustedes, a raíz de esta investigación de Rosaldo sobre la ira que sienten los ilongotes, una comparación de los marcos prototípicos que encubren cada emoción o que recubren a cada emoción en dos culturas diferentes. Lo mencionamos con la palabra que lo designa en inglés anger y en el idioma ilongote liget. Este es un trabajo que realiza ya desde la semántica léxica una lingüista polaca que se llama Anna Wierzbicka y dice, se puede leer de esta manera. Fíjense, el guión diferente, por más que nosotros podemos traducir anger por cólera, habría que ver cuáles son los matices para comparar culturalmente esta palabra inglesa con la palabra española o con sus variantes, la bronca, por ejemplo, más argentina, creo yo. La bronca, la rabia. Anger y liget serían sinónimos en un nivel léxico, pero ambas recubren dos guiones absolutamente diferentes. En anger, en una experiencia quizás más cercana a la nuestra, el guión que da origen a la emoción es este. Hay una persona que me hizo algo mal, no me gusta lo que hizo, quiero reaccionar y mi reacción consistirá en hacerle daño a esa persona. Fíjense la forma de conceptualización del liget en los ilongotes, que tiene que ver más con la competitividad y que no se centra en un individuo, la furia. Otras personas pueden hacer algo, podrían pensar que yo no puedo hacerlo. No quiero que piensen eso, por eso debo demostrar que puedo hacerlo y por eso corto cabezas. Pero el hecho de cortar la cabeza no significa castigar al que está siendo ejecutado, sino demostrar a otros la capacidad para hacer la proeza que se requería. He pensado a partir, lo digo quizás un poquito más sistemáticamente, en dos párrafos termino. Tanto anger como liget indican la necesidad de dañar o lastimar a alguien, es decir, de provocar que alguien en sentido amplio se sienta mal, se sienta un poco mal o se sienta definitivamente mal. Pero en el caso del liget, el sujeto no se ve impedido necesariamente a herir simbólico o materialmente a alguien, como sí ocurre en el caso de anger, aun cuando ese acto no llegue a consumarse. El cazador de cabezas no mata porque quiera herir, castigar, infligir dolor a otro, sino porque quiere demostrar su bravía, que él es tan bueno o mejor que sus semejantes, por ejemplo. Lo que nos interesa principalmente es el tipo de fuente que constituye el marco de referencia del que se sirve la lingüista polaca Anna Wierzbicka para lograr la formalización del significado del liget. Se trata, como destaca la misma autora, de la descripción densa de la cultura de los ilongotes, realizado por este influyente libro de Michele Rosaldo. El estudioso de semántica debe acudir, pues, para formalizar el significado de una palabra emocional a la descripción de una cultura, descripción posibilitada por los propios relatos y explicaciones de sus participantes, de acuerdo con la clásica metodología del trabajo de campo etnográfico. Y para terminar, lo propio, puede decirse, para traerlo un poco al campo de la educación,
respecto de la dupla pasión-conocimiento en contextos institucionales, por ejemplo, escolares, en contextos institucionales. ¿Cómo podríamos entender el fenómeno de la ira en contextos escolares? ¿Qué narrativas sustentan en cada caso a esta ira? ¿Cuál es el nivel de especificación de esos relatos? ¿Es un relato institucional o es un relato que se conecta con el relato social? ¿Cuáles son las creencias que se ven involucradas? ¿Cuáles son los objetos frecuentes de la ira? ¿Cómo se reelabora en el contexto institucional el guión de la ira? El guión peculiar que esa institución, por ejemplo, genera acerca de la cólera. A estas y a otras preguntas que seguramente podremos elaborar juntos, podremos dedicar un espacio de discusión. Muchas gracias. Buenas tardes. Voy a ser breve. Voy a tomar 3 citas provenientes de distintas épocas de la filosofía para intentar trazar una cartografía de la pasión por el conocimiento, así he titulado un poco esta intervención. Como supo decir Gilles Deleuze, la filosofía está en el entre, ¿no? Dice un libro que tiene, se llama Conversaciones. Es decir, en los problemas que parecen ser tierra de nadie, ¿no? O lo que el mismo Deleuze llama plano de inmanencia, ¿no? Es decir, los problemas son nuestros, están aquí, están a ras del suelo, como nosotros lo estamos, ¿sí? No se resuelven milagrosamente, ni tampoco por intervenciones trascendentes. O sea, la filosofía, propiamente hablando, adopta como propio el tener que vérselas con eso, para Deleuze, ¿no? Es decir, la filosofía no es ciencia, no cuenta con las amarras de una ilusión tranquilizadora como la que podría ser, por ejemplo, la ilusión del método, o la ilusión de que los problemas se resuelven cambiando el color del pizarrón, ¿sí? Eso que la Jonquier llama ilusión psicopedagógica, ¿no? La filosofía, como la entiende Deleuze, no cuenta tampoco con la ilusión de la representación. Una filosofía de la representación es una filosofía sedentaria, es decir, reencuentra lo mismo bajo otro ropaje, ¿no? Las cosas en el concepto, lo no conocido en lo conocido, la opinión en el consenso comunicativamente logrado, etc. La ilusión representacional vive de la pasión por clasificar y jerarquizar. Una filosofía de lo diverso, en cambio, es una filosofía nómade, rizomática, que vive de lo que difiere, de aquello que no se deja asimilar fácilmente sin resistencia. Una filosofía de lo nómade, de eso que no se deja asimilar tan fácilmente al concepto, exige para Deleuze cierta invención, es decir, solicita un gesto creador. Hacer filosofía desde ahí sería, dicho sumariamente, la tarea de inventar conceptos para enfrentar problemas. Un concepto, por otro lado, me parece, es una rareza, es algo que sucede cada tanto. Si puede haber una historia de los conceptos es porque estos se pueden fechar, se pueden datar, se pueden atribuir, se pueden periodizar. Si fuese algo muy corriente, nada de esto sucedería. Información hay mucha, y la información circula, es decir, gira en círculos, ¿no? Lo digo en el sentido, por ejemplo, como giran en círculos los prisioneros en los campos, ¿no? Esa imagen de los campos de prisioneros donde tienen que caminar en círculos, ¿no? La información circula igual. Las ideas son otra cosa, es decir, se extienden, se anudan unas a otras hasta formar constelaciones que pueblan ese plano problemático, un plano en el que hay desajustes entre nuestras expectativas y lo que efectivamente sucede. Es decir, hay problemas por eso, porque hay un desajuste entre nuestras expectativas frente a lo real y lo que de hecho sucede.
Claro que tampoco se trata de decir que los conceptos son el producto de genialidades que vociferan ante el silencio sideral del universo. Los conceptos son dialógicos, pero hay diálogos y diálogos, ¿no? Hay diálogos en los que circulan mensajes, como decíamos, y otros en los que luchando o batallando contra la opinión y el sentido común se inventan conceptos para hacer frente a problemas. En ese sentido hay una definición del concepto, una comparación hecha por Tomás Abraham que me parece muy lúcida, ¿no? Dice Tomás Abraham que un concepto se parece a un animal, dice. No se mueve por finalidad, sino fisiológicamente frente a un entorno y a una afuera. Si alguien supo manejar ese arte del diálogo que crea conceptos, fue Platón. La primera cita que quiero proponer pertenece a la carta séptima de Platón. Es una respuesta a esa carta a un grupo de amigos y parientes de Dion, un primo de Platón que lo condujo a la corte de Dioniso en Siracusa como consejero. Esa experiencia terminó muy mal. Dion fue asesinado y Platón, según algunas versiones, fue vendido como esclavo. Dioniso era un tirano y al parecer Platón, a instancias de su primo, albergaba alguna esperanza de convertirlo en filósofo. Era como un modo tentador de cortar camino en el programa del rey filósofo concebido en un célebre diálogo de Platón que se llama La República. Platón cuenta en esta carta que para asegurarse de que Dioniso era realmente como un fuego frente a la filosofía, aplicó, y cito acá a Platón, un método muy elegante que resulta perfecto aplicado a los tiranos, sobre todo si ellos están llenos de expresiones filosóficas mal comprendidas. Es preciso mostrarles, dice Platón, qué es la obra filosófica en toda su extensión, cuál es su propio carácter, sus dificultades y el trabajo que ella exige. Si el oyente es un verdadero filósofo, apto para esta ciencia y digno de ella, por estar poseído por el daimon, dice Platón, estar poseído por el daimon. La ruta que se le enseña le parece maravillosa y siente la necesidad inmediata de emprender ese camino, pues no podría vivir de otra manera. Entonces, redoblando con sus esfuerzos de su guía, no afloja un paso hasta haber alcanzado plenamente el objetivo, o bien hasta haber conseguido suficiente fuerza para caminar sin su instructor. Este es el estado de ánimo en el que vive este hombre. Se entrega sin duda a sus actividades ordinarias, pero en todo y siempre se conforma con la filosofía, este género de vida que le concede junto con la sobriedad una inteligencia pronta y una memoria tenaz, así como la capacidad de razonar. Fin de la cita. Bueno, ha habido muchísimas discusiones en torno a la traducción de la palabra daimon, ¿no? Que dice Platón, a ver si este está poseído por el daimon, ¿no? Del amor a la sabiduría. Algunos traducen, por ejemplo, naturaleza divina. Se sabe que Platón, por ejemplo, dice en algunos de sus escritos que su ascendencia se emparentaba nada menos que con Zeus, es decir, tenía parientes entre los dioses, ¿no? Otros, por ejemplo, traducen literalmente demonio. Los griegos creían que todas las cosas estaban habitadas por espíritus que marcaban un destino. Hay una famosa frase de Heráclito, de Éfeso, que dice que el carácter es para el hombre su demonio, ¿sí? Esa sería como la traducción literal. Heidegger, un caprichoso etimologista, ¿no?, del griego, traduce de esta manera, ¿no?, esa frase: el hombre habita en la cercanía del Dios, en la carta sobre el humanismo, por ejemplo. Es decir, lo que vendría más o menos a significar la frase de Heráclito es esto, ¿no? El carácter de cada uno da cuenta del daimon que lo habita, ¿no? Otros traducen entusiasmo o deseo, es decir, son traducciones más secularizadas, digamos, ¿no?, más modernas. Lo cierto es que para aprender, recordar y razonar, lo que estaría diciendo Platón, es necesario estar poseído por un fuego o por un demonio. Ese demonio es un destino, en tanto que define los contornos de una forma de vivir, en este caso, de una vida filosófica. Otro aspecto interesante de la cita de Platón es que aquí la tarea docente, por ejemplo, es nada más que una guía transitoria. El verdadero motor que lleva hacia el conocimiento es ese fuego que está en el que camina por esa senda, ¿no?
Platón insiste en que es necesario un estado de ánimo para el conocimiento, una disposición que está en el orden de los afectos, una disposición incluso que es para nada racional. Esto es curioso si uno tiene en cuenta, como bien decía recién Daniel, el desprecio hacia lo sensible que atraviesa como una constante toda la obra de Platón, ¿sí? Para Platón, este mundo es una figura deforme y medio trucha, podríamos decir, medio berreta, del mundo verdadero, ¿no? Que es un mundo de ideas geométricas. Ahora, uno como educador podría preguntarle a Platón, ¿qué pasa con los que no están poseídos por el daimon, ¿no? ¿Qué hacemos con ellos? Y dice esto Platón, o sea, para los otros, para los que no están poseídos por el daimon, estos se contentan con el barniz de las opiniones, el barniz de la doxa. Al ver que hay tantas cosas que aprender, que hay tanto que penar, encuentran que es difícil y que para ellos es imposible esto. Ni tan siquiera son capaces de ejercitarse en ello y algunos consideran que ya no es lo bastante y no tienen más necesidad de sufrir por ello. Fin de la cita. Esta afirmación me parece espantaría más de un pedagogo, ¿no? Platón está dando a entender que el deseo por el conocimiento no se puede transmitir, en tanto que es el emergente de una forma de vida que tiene condiciones. Nosotros hoy podríamos agregar tiene condiciones materiales. En referencia a los que se contentan con el barniz de las opiniones, dice Platón, cito, como la gente cuyo cuerpo es bronceado por el sol, fin de la cita. Es decir, uno podría traducir hoy, como la gente que tiene que laburar y trabajar para comer, ¿no? Hoy podríamos decir, como los pibes que tienen que salir a trabajar o a pintar cartón, digamos, ¿no? O a pedir. O sea, la pasión por el conocimiento desde esta perspectiva, para Platón no se llevaría muy bien con el trabajo infantil, digamos, por ejemplo, ¿no? Me gustaría retener esto en torno a Platón. La pasión, el daimon, el deseo, es el emergente de una forma de vida. Vale decir entonces que no hay artificios que valgan, digamos, para producir ese deseo. Ni el aprendizaje para la comprensión, ni las inteligencias múltiples, o sea, ni otras movidas por el estilo. Una segunda cita nos lleva a Spinoza, ¿sí? No podía faltar. Baruch de Spinoza es un filósofo judío holandés del siglo XVII, y dice en el prefacio de la tercera parte de la Ética, uno de sus libros más importantes, quizás su libro más importante, dice esto: ahora quiero volver, cito, ¿no? Ahora quiero volver a los que prefieren tocante a los afectos y los actos humanos, detestarlos y ridiculizarlos más bien que entenderlos. Ridere, luce, detestare, ¿no? Esas son las palabras que usa. Spinoza se refiere a los moralistas de su tiempo que al tratar de las pasiones humanas se burlan de ellas, se ríen de ellas, las detestan, en lugar de tratar de entenderlas. Ahora bien, ¿qué es entender para Spinoza? Entender es formar nociones comunes, como en la geometría, es decir, unirse con aquello que nos es común y que a la vez nos constituye y nos perfecciona. Para Spinoza, los seres humanos, al igual que todas las cosas, somos partes finitas de un todo infinito. Eso quiere decir que no nos explicamos totalmente de nosotros mismos. Devenimos en lo que somos por el tipo de relaciones que entablamos. Hay relaciones que nos componen con otras partes y acrecientan así nuestra potencia de ser y de obrar, y otras disminuyen nuestra potencia de ser y de obrar. Otras, literalmente, nos aniquilan. Dado que somos partes, vivimos necesariamente afectados por la presencia de otras partes. Un cuerpo es una parte de la naturaleza necesariamente afectado de muchas maneras y simultáneamente, dice Spinoza. Hay diferentes tipos de afecciones: afecciones alegres y pasiones tristes. La amistad, por ejemplo, para Spinoza es una afección alegre. El temor, por ejemplo, una pasión triste. La amistad acrecienta nuestro deseo de ser y de obrar, es decir, aumenta nuestro poder de entender. Hay que recordar que para Spinoza, por ejemplo, solo los hombres libres son capaces de amistad, ya que solo ellos son entre sí, dice él, muy agradecidos y generosos. En este sentido, dirá Spinoza que los soberbios y los abyectos son los más ignorantes acerca de sí. Unos se estiman en más de lo justo, otros en menos de lo justo.
Unos aman la presencia de parásitos y aduladores, otros se arrastran para conseguir favores. El temor, al disminuir nuestra potencia de entender, disminuye también en esa medida nuestra potencia de ser y de obrar. El temor alimenta la confianza en todo tipo de supersticiones y pone a los hombres a merced de la fortuna y de las maneras de la servidumbre. A mí me parece que esto es interesante de cara, por ejemplo, al desafío que enfrenta la escuela pública, ¿no? La escuela pública, desde esta filosofía, podría ser pensada como ese espacio de la afección múltiple y simultánea. Lugar de encuentro con lo diverso, con lo que difiere, con aquello que no me es familiar y que me empuja a la afección alegre si quiero vivir, ¿no? Dicho de otro modo, si quiero vivir y aprender en un espacio diverso de afección múltiple y simultánea, no me queda otra que trabar contacto con lo que tengo de común en ese espacio diverso. Dicho espinocianamente, la escuela pública podría ser pensada como lugar de la multitud, ¿no? Un cuerpo político, social, que se constituye de manera inmanente, sin perder la diversidad, sin que nadie pierda, digamos, su particularidad. Lo opuesto de esto podría ser la ilusión de que es posible vivir en la desafección, es decir, de vivir y aprender en espacios higiénicamente pasteurizados de cualquier contacto con lo que difiere. El barrio cerrado, la escuela uniformada en la que todos son monstruosamente iguales, ¿no? Como clones. El gueto aislado en la periferia o amurallado en un coqueto suburbio. Paso a la tercera cita, porque ya me la última cita es de Nietzsche, ¿no? Un filósofo alemán del siglo XIX, quizás el último filósofo del siglo XIX. En una carta a un amigo, a Christian Oberbeck, Nietzsche le cuenta que está leyendo Spinoza y que ha encontrado en él a un precursor. Le dice también que la soledad en la que se siente por pensar como piensa, ahora dice al menos una soledad de dos. Dice. En la Galla Ciencia, Nietzsche retoma aquella sentencia de la ética de Spinoza que leímos recién y se pregunta, cito, ¿qué significa conocer? No reír, no llorar, no odiar, no detestar. ¿Qué otra cosa es entender sino la forma en que precisamente esos tres se nos hacen sensibles de una vez? Un resultado a partir de los diferentes y contrapuestos instintos de querer burlarse, querer lamentarse, querer maldecir. Fin de cita. El conocimiento para Nietzsche no es más que el refinamiento de estas luchas instintivas, el chispazo que surge del cruce de espadas entre esas luchas instintivas. Cierto comportamiento de las luchas instintivas entre sí, dice Nietzsche. Aquí también las pasiones están a la base del conocimiento, pero de manera diversa, como lo están en Platón y en Spinoza. El conocimiento no es el resultado de un amor, de un deseo, sino el resultado de un odio violento, de una necesidad de imponerse de unos instintos sobre otros. Foucault ha notado en relación a este texto que aquí Nietzsche ofrece un análisis que nos introduce de manera eficaz, dice Foucault, en una historia política del conocimiento. Esa historia política vendría a decir que no existe algo así como el conocimiento en sí. No habría una naturaleza o condición universal para el conocimiento, sino que este es, dice Foucault, cada vez el resultado histórico y puntual de condiciones que no son del orden del conocimiento y que remiten en última instancia a luchas por la vida, a modos de afirmación frente a lo que amenaza. Dicho de otro modo, el conocimiento es siempre un cierto posicionamiento estratégico y es ese posicionamiento el que dicta el efecto del conocimiento en los sujetos. Desde aquí es posible revisar aquella sentencia de Platón referida a quienes están bronceados por el sol y no pueden estar poseídos por el daimon del amor a la sabiduría. El conocimiento no es el ejercicio ciego de una voluntad, tampoco sería el despliegue de una facultad natural, sino que siempre tiene condiciones materiales, estratégicas, políticas, en el sentido de estar atravesadas esas condiciones por posiciones de poder. Recientemente, en una conferencia pronunciada en Río Cuarto, Atilio Borón refería este dato. Cito: el 10% de la población argentina está sumido en indigencia, siendo un sector que ni siquiera puede salir a buscar trabajo porque no tiene dinero para viajar. Para ese sector, la libertad es un elemento bastante relativo. Además, según estudios realizados por especialistas en educación, las personas de ese sector manejan un promedio de entre 300 y 320 palabras.
¿Les importa la libertad de expresión?, se pregunta Borón. ¿O leer las editoriales de Verbitsky en página 12? No les importa absolutamente nada, y les debería importar. En las condiciones en que viven es racional el desinterés, porque están preocupados por cuestiones más vitales y urgentes, por ejemplo, como sobrevivir. Fin de cita. Concluyo. La visión de Spinoza, sin embargo, no sería opuesta absolutamente a la de Nietzsche o a la de Foucault, sino tan solo diferente en algunos aspectos. De hecho, para Spinoza el conocimiento es un largo proceso ético-político por el que buscamos, sin garantías, salir de la determinación externa provocada por una potencia que no es la nuestra. Conocer para Spinoza es ir más allá de una convención acostumbrada, ir más allá de un régimen lingüístico instituido a partir de la difusión del temor. Solo que para él siempre es más eficaz la fuerza que construimos a partir de lo común, es decir, de una afección que nos produce alegría, que nos fortalece y que nos impulsa a afectar a otros con la misma alegría, es decir, que nos empuja a construir la potencia de la multitud. Spinoza anticipa de algún modo la crítica de Nietzsche a la moral del esclavo, a las estrategias reactivas que siempre suponen un amo y que identifican el mal con la afirmación del deseo y el bien con el padecimiento. Una cosa es clara también para Spinoza: no hay milagros que esperar ni desenlaces mágicos en el marco de un juego de potencias sin garantías. La educación no podría saltar por encima de su propia sombra, o dicho de otro modo, conocer es una forma de construir un contrapoder, de afirmar y acrecentar con nuestra fuerza más genuina, la de entender, un deseo de ser junto a otros. Gracias. Voy a tratar de ser más breve aún. Pasalo. Pasalo. Un poquito para atrás, por favor. Ahí está. Gracias. Una perspicaz alumna hace unos días me lanzó una aguda observación sobre uno de los textos que he elegido para su formación. Antelo parece un pastor protestante, me he dicho. Vive hablando del amor. Se refería a un texto llamado Notas sobre la incalculable experiencia de educar. Y su punzante comentario me llevó a preguntarme sobre el valor de ciertos ejemplos que se utilizan para dar cuenta del oficio de educar. Esta singular alumna mostraba, en una frase tan lapidaria como iluminadora, una ecuación que suele formar parte del refranero con que quienes habitamos los espacios de formación nos solazamos sin pensar en las consecuencias. Una ecuación que iguala la acción de educar con la de amar, como si una necesidad, más allá de las razones, atara ambos verbos. Si nos tomáramos el trabajo de contabilizar cuántas anécdotas escolares, cuántas historias que giran sobre la cuestión educativa reactualizan ese lazo verbal, veríamos cómo se engrosan las filas de aquellas escenas que toman como trama el vínculo amoroso que genera una transmisión. De distintas formas, el amor se asocia a la transmisión pedagógica. En el acto de educar, el amor es el sentimiento hegemónico y la ambivalencia no tiene lugar. Es como si en las palabras con las que nos contamos los que hacemos en nuestro oficio no pudiéramos registrar aquellas que hablan del odio en sus diversas manifestaciones, como si un bondadoso genio las hubiera desterrado del escenario educativo. Aunque claro, ya sabemos que aquello que borramos del orden de las palabras no es que desaparezca, solo retorna en otras formas, se dice de otras maneras. Quien ha visto la maravillosa película Todo comienza hoy, de Tavernier, película que relata las desventuras de un director de jardín de infantes emplazado en un pueblo minero del sur de Francia, azotado por los efectos de eso que se llama globalización, recordará aquella escena en que el director interroga a una docente, a la que ciertas versiones se indican como responsable de haberle pegado a un alumno. En un suave interrogatorio, logra arrancarle la confesión que buscaba. No sabía qué hacer. El niño la tiene harta con sus caprichos. La elección del director no se hace esperar.
Nos enseñaron a esconder estos sentimientos, le dice, solo que están allí, es mejor hablar. ¿Sería posible entonces construir un otro catálogo, ese que falta aún, que reúna los sucesos escolares donde el odio recupere su lugar, no para elogiarlo, sino para, reconociéndolo, poder operar eficazmente con él? Y al mismo tiempo, abrir otras preguntas en torno a este archivo a crear. ¿Se puede aprender por el odio? O para decirlo de otro modo, ¿constituye el odio un motor capaz de movilizar un aprendizaje? O bien esta otra, del odio, ¿se puede aprender? La escuela ha devenido un espacio que se muestra como un territorio hostil a ciertas expresiones del humano. La acción pedagógica se despliega en un contexto de sentimientos caratulados como positivos, donde la ira, el odio, el aborrecimiento y la violencia a priori no tienen lugar. Curiosamente, los sentimientos que son aceptados y aceptables de manera transitoria y perdurable en otros vínculos humanos no son reconocidos en la relación pedagógica. Estamos todavía a la espera del arjón escolar, que hable de la pareja pedagógica en términos de dos pingüinos en el aula. El odio tiene mala prensa, lo sabemos. Desde hace tiempo forma filas con ciertas palabras: disgregación, aniquilación, destrucción, dispersión, caos. Mas resulta discutible la negatividad absoluta de un sentimiento que acompaña al hombre desde hace tanto tiempo, pero que encuentra en nuestra época, además, excepcionales condiciones de facilitación. Hay quien ha llamado a esta nuestra época la civilización del odio. Insisto entonces, en pleno auge epocal del odio y sus retoños, ¿es posible que todavía hoy no se hable, se escriba ni se diga sobre sus manifestaciones diversas y cambiantes en eso que llamamos el espacio escolar? Sabemos por Freud que amor y odio forman una pareja indisoluble, que uno no es sin el otro. La lógica freudiana, tan necesaria de recuperar en nuestro tiempo maquinal, nos advierte que amor y odio no se excluyen, formando por lo general eso que Freud llamó ambivalencia, y un discípulo de él, Jacques Lacan, odio-amoramiento. El odio es, como relación con el objeto, más antiguo que el amor, escribe Freud. El odio, nos dice, posee una cualidad originaria respecto del amor, llega antes que él. Y explica que brota de la repulsa primordial que el yo narcisista opone en el comienzo al mundo exterior prodigador de estímulos. En otras palabras, el odio asume la forma del rechazo del otro como perturbador del estado del ser del sujeto, en un intento de preservar su propia integridad frente al otro. Es bien interesante esta idea porque si bien Freud está dando cuenta de los movimientos iniciales que provocan el armado de eso que llamamos el psiquismo, tiene resonancias cercanas para nosotros en una época donde se privilegia como mandato liberador el de ser uno mismo. Y ser uno mismo significa ser sin el otro, evitar eso que se llama dependencia. ¿Y qué otra cosa que un vínculo de dependencia se instala cuando se pone en marcha eso que se llama una educación? Dependencia en tanto estamos a la espera de eso que el otro nos tiene reservado para nosotros, habitantes de un mundo que desconocemos y del que carecemos las reglas mínimas para orientarnos en él. Solo eso justifica la dependencia, que el otro nos aportará los medios de orientación, manera interesantísima de llamar al conocimiento, que nos va a permitir vivir. Depender hoy está mal visto, tiene el mismo agente de prensa que el odio. Hoy suma puntos la autogestión, forma de decir que estamos solos y que nos las tenemos que arreglar. ¿Cómo nos las hemos arreglado hasta ahora con esa operación de transmisión que aparece hoy agotada en su potencia? Repartiendo tareas. Unos enseñan, otros aprenden y se hace por motivos bien distintos. Dice un psicoanalista rosarino llamado Leandro de la Jonquière que se enseña por deber, pero se aprende por amor. El aprendiz, al contrario del maestro que actúa por deber, es movido en su tarea por el amor.
Cuando el maestro oferta su enseñanza, instala en su interlocutor el deseo de saber más sobre aquello que cae en el acto de la transmisión, así como alimenta el amor del aprendiz por aquel que se le aparece como sabiendo de eso que hace falta en él. Hay en toda transmisión una doble faz, ya que no solo se transmite un objeto, un saber, un cierto contenido, sino también la relación que mantenemos con eso que transmitimos. Y allí es pertinente volver a nuestra pregunta. ¿Se trata siempre del amor? Méliès, un pedagogo francés, dice que en toda educación se puede detectar un proyecto fundacional, una intención primera de hacer del otro una obra propia, una obra viva que devuelva a su creador la imagen de una perfección soñada con la que poder mantener una relación amorosa sin ninguna alteridad y consumada en una transparencia completa. Amar la propia obra es amarse a sí mismo, porque se es el autor, y es también amor a otro ser, del cual no hay peligro que escape, puesto que uno mismo se ha adueñado de su fabricación. El acto de enseñar instaura retrospectivamente un tiempo en el cual el sujeto estaba desprovisto de saber alguno, y por lo tanto, de ahora en adelante, quiere saber sobre aquello que pasó a hacerle falta. Eso que se quiere saber, el aprendiz lo supone en el maestro, al punto que pretende gozar un poco de él, ofertando a cambio su amor, así como demandando a aquel lo restante, para así ambos hacer uno, y a los cuales nada falte. Esta suposición de un saber que un otro detentaría y que interesa a la singularidad de alguien, en psicoanálisis recibe un nombre: transferencia. Ese término significa que el otro tiene algo que a uno le interesa, y da igual qué es lo que sea lo que el otro tiene. Y por el hecho de que el otro tiene lo que a uno le interesa, se pueden despertar todos los sentimientos del mundo. Si una explicación posible del odio nos conduce a las raíces de una operación de separación que se produce como condición para que algo del sujeto se constituya, podríamos preguntarnos: ¿el odio del educador no aparece allí, en el punto en que el otro, el discípulo, reactualiza aquella operación, separándose y diferenciándose del que sabe y pretende reducirlo a la materialidad de su saber? ¿De qué naturaleza, si no inhumana, es una relación donde no hay lugar para los sentimientos hostiles? Antes hablaba del maestro Freud y de su discípulo Lacan. Es bien interesante eso de las relaciones entre maestros y discípulos. Hay todo un capítulo a investigar allí acerca de los lazos tiernos y hostiles que unieron y provocaron rupturas entre los maestros y sus alumnos. La historia del aprendizaje, el discípulo es eso, un aprendiz, parece haberse escrito sobre un suelo fértil a la proliferación de divergencias, algunas irreconciliables con aquellos que les enseñaron. Cualquier espontáneo relato escolar sabe expresar algo de esto. Los profes inolvidables no son solo aquellos a los que quisimos o que nos quisieron, también están nosotros. ¿Y qué decir de los aprendices? En cualquier sala de profesores no se oye más que recitar el canto que denuestra los noveles. La del educador es una profesión que pone en juego algo de lo intersubjetivo. Es transmisión que excede a un traspaso de conocimiento. Tiene que ver con el encuentro con el otro, ese otro que nuestra época coloca bajo la égida del extraño amenazante. Otro que siempre se nos escapa, al que no terminamos de moldear ni de dar forma. Dice Méliès: hay que admitir que lo normal en educación es que la cosa no funcione, que el otro se resiste, se esconde o se revela. Lo normal es que la persona que se construye frente a nosotros no se deje llevar o incluso se nos oponga, a veces simplemente para recordarnos que no es un objeto en construcción, sino un sujeto que se construye. Y nos advierte: hay que resistirse a la tentación de erradicar la resistencia, porque la resistencia es un signo de que ahí hay alguien. ¿Cuáles son los signos del odio? ¿Cuáles sus indicios? ¿No son acaso figuras posibles de él el rechazo, el desconocimiento,
el aborrecimiento, la indiferencia, los cuelgues, las desatenciones, las abulias que irritan a más de un adulto puesto en función de educar. ¿No hay acaso un odio soterrado que se viste como amor conmiserativo por el otro, mis pobres chicos, por ejemplo? Tenemos evidencia de amores letales, amores que matan, dice Sabina, de amores que destruyen más de lo que crean, amores contra los cuales hay que luchar, amores terribles que más que la realización del ser amado provocan, buscan y procuran ya su dominio, ya su exterminio. La copresencia de amor y odio es la forma por excelencia en que el lazo social se presenta en el ser humano. El escamoteo de los sentimientos, mal llamados negativos, es una operación inútil, como su exhibición en la escena equivocada, pero la ignorancia de ellos es ya no inútil, sino contraproducente. Mas nuestra época y nuestra forma actual de entender las cosas en el campo educativo, nos dice la Jonquière, produce una permutación y un cortocircuito en la transmisión, que se asienta en el impedimento del contrapunto entre el deber ser y la demanda de amor. La fórmula tradicional terminó convirtiéndose en esta otra: enseñar y aprender por amor. Este mandato es a priori insustentable hasta las últimas consecuencias, pues siendo la expresión de una lógica narcisista, está condenado a su propia fagocitación. Los adultos de hoy ya no se dirigen a un niño o a un pibe en cumplimiento de un deber ser, sino en el intento de procurar satisfacer las demandas de su majestad del bebé. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Con el de ser queridos, tal como la misma lógica lo impone. Amando al otro, no busco otra cosa que ser amado. En un muy recomendable libro de Estanislao Antelo, a quien podemos escuchar el día de mañana, este nos dice que el maestro profesor no tiene por qué tener buenos sentimientos. Los buenos sentimientos no hacen buena educación. La dulce expresión mis chicos o la no menos pegajosa son divinos forman parte de la intrusión acaramelada de una estética psicodidáctica del buen enternecimiento, que hace de la debilidad un pretexto para la compasión, es decir, para la condena. Prima hermana de la calidez, la emulación del buen sentimiento para con el otro es letal. Querer el bien no es querer que el mundo sea bueno, es un aroma a telenovela rancia, dice Antelo, el que pretende apoyar la enseñanza en el bienestar. Incluso expresa, podríamos plantear la siguiente ecuación: a mayor buen sentimiento, menor enseñanza. Cuanto más te quiero, porque ese amor me vuelve de ti es que te quiero, menos te enseño. ¿No es esta la forma en que el amor pedagógico vira hacia el odio? Admitir que las pasiones del ser, amor, odio, la ignorancia, se juegan en la educación, no solo volvería más honesta la jerga con que damos cuenta de eso que hacemos cada vez que intentamos formar a otro, sino que permitiría poner en discusión cuáles son las dosis de aquellas pasiones que estamos dispuestos a soportar. Gracias. Bueno, buenas tardes. Al fin me parece que yo voy a ser el más breve. Es una competencia. Es una competencia. La verdad que las charlas anteriores me han comprometido bastante porque ponen en discusión desde perspectivas conceptuales y históricas y filosóficas y psicológicas también, esta problemática de la pasión. Yo la veo un poco más desde la visión de un profesor, desde que Guillermo habla de que por ahí nos podemos quejar. Y bueno, dijera Kafka, no se trata tampoco de algo tan radical, sino de una lejana y decorosa aproximación. No es necesario instalarse en el centro del sol, sino solo escabullirse en un lugarcito de la tierra,
donde uno pueda calentarse un poco cuando sale el sol. En realidad, casi que diría que está listo. Escribo sin demasiadas pretensiones y lo hago porque hace varios días que pienso sobre la pasión y procuro reflexionar algunas cuestiones que me preocupan con relación a su vinculación con la naturaleza humana y con la docencia en particular. Más que hablar de contenidos que me acerquen a su naturaleza psicológica, pretendo recuperar en este discurso algunas de las afectaciones desusadas, presentes en general en los oficios terrestres que se asumen con gusto y con ciertas convicciones. Comenzar en contrario, dando pruebas de que las formas lineales no siempre son las mejores para dar cuenta de algunas cuestiones, quizás puede ser el camino. Entonces, no hablar de la pasión, sino de lo que en realidad ocurre cuando no la hay. Desapasionamiento es quizás la palabra a la cual debemos recurrir y analizar. ¿Qué sería esto? La falta del componente espiritual que acompaña el sentimiento y lo sostiene hasta el lugar del sinsentido. Esa falta de arrebato en la razón que nos descubre intrascendentes. Describir la pasión desde su falta tampoco me entusiasma, pero sí me motiva, pues genera argumentos para precisar voces que en mi interior se renamen por salir. Entonces, bien vale intentarlo por su intención de verdad, por lo que significa como tal y por la profunda interioridad que expresa o que provoca la expresión de su concepto. La falta de pasión es el uso yermo del sentido, la instauración de la medianía entre las vacilaciones de la vida, la presencia de la normalidad en lo que se deviene licencioso, el inconsciente que abruma la imaginación y la creatividad, la presión y el tormento que también se me antojan parte de este sinsentido. La forma más fácil, y niéguenmelo, la forma más fácil de transcurrir el tiempo sin interrogantes ni controles. Una abrumadora realidad se ufana en demostrarnos que andar el mundo sin pasión es un transcurrir sin sobresaltos por los caminos de la vida, que nos ubica cómodamente en los sillones del destino y disfruta de la recurrente mediocridad. Sin pasión, nuestra vida transcurre entre caminos mortecinos y repetidos. Vivir sin pasión es la derrota del amor, del humor y del dolor también, que aceleraría tu transformación en un sensible devenir. ¿Cuál es el camino entonces que debemos seguir para congeniar nuestra vida como hombres libres de estas trampas con el agobio de la depresión capitalista y el fatalismo posmoderno? Quizás graduar la pasión para que ésta no se acabe, descubrir en lo profundo de nuestra existencia la presencia de napas colmadas de pasión, siempre ofreciéndose generosas para armarnos en las batallas por la existencia irrefrenable. Ni pensar que se acaba la pasión, renace. Y si no es así, se reinventa, recuperando la memoria de pasados esplendores para retornar a la construcción del futuro. Planear el día y modificarlo a cada instante. Quienes planteaban este panel decían que no podía estar ausente algún representante de las artes visuales, pues debe darse la opinión desde esta área. Y yo digo, ¿es distinto el sentido de la pasión por la docencia en cuanto a diferencia de disciplinas? Creo que no. Creo que la pasión se incorpora a cualquier situación donde lo humano está presente. Y si lo humano está presente, ¿cuál es la diferencia entonces que proponen las disciplinas de la razón para que la pasión actúe de manera distintiva? ¿A dónde se instala la pasión? ¿Qué dispositivos del hombre moviliza la pasión? La pasión,
Ese plus que arrebata la conciencia no es un sujeto, no asume identidad, sino que fortalece a quien la ejerce, incorpora los deseos y el absurdo a los determinantes de las acciones. El conocimiento viste las acciones pedagógicas. La pasión desnuda sus efectos, pone en duda sus objetivos y define cuán significativa es su transmisión. Cuando hablamos de pasión, pensamos en actitudes que le aportan un grado de profundidad mayor al tópico que las pone en acción. Es una palabra que no tiene sentido por sí sola. Necesita la materia de referencia para poder aportarle una vinculación sensible con la naturaleza humana. Pasión por el deporte, pasión por el conocimiento, por la cultura, por la docencia y por cada cosa donde el hombre se manifieste. Estos son meros ejemplos del vínculo invisible e indivisible al que se someten. Cada acción donde esta relación se manifiesta propone nuevos caminos al sentido, ya que impone nuevas reglas que rebasan la razón y provocan imprevisibles dispositivos y resultados donde se desarrollan. Bucear en estas acciones podría permitirnos entender estas vinculaciones y sus posibilidades en cualquier actividad donde la transmisión se manifieste. Pensemos por un momento en la educación y el famoso triángulo pedagógico, donde se pone en tensión el conocimiento con el docente, quien se propone como transmisor de estos saberes y que en algunos casos los produce, y el alumno, quien actúa como depositario activo de esta relación. Si nos despojamos de toda connotación estética que califique esta reunión, su vinculación resulta lógica, convincente, estructuralmente aceitada y sistemáticamente probada. Las instituciones escolares se desarrollan en tanto esta vinculación tenga vigencia y quedan a la espera de los resultados que el currículum de turno proponga en virtud de las estrategias reproductivas que el campo intelectual de la educación haya desarrollado. Los docentes proponen sus recortes y las versiones de los saberes estructurados en complejas planificaciones que dan cuenta de lo sistemática e innovadora que es su propuesta. Los alumnos reconocen la tradición, van asumiendo su rol receptivo, casi contemplativo, en algunos casos más activo, hasta la consumación del acto pedagógico. ¿Consumación? En definitiva, la maquinaria educativa ha sido contundente. Lo previsto ha sido desarrollado, el proceso probado y evaluado, sin embargo los resultados en muchos casos son decepcionantes. Cabe preguntarnos las razones por las que este aceitado sistema educacional no responde a las expectativas creadas y cuáles son las fisuras por donde podrían inyectarse nuevas opciones que quienes entienden la educación como una tarea compleja van pensando y proponiendo desde diferentes perspectivas que articulan estos vínculos para reflotar el sentido último de la educación como un fenómeno de transmisión cultural. Los resultados son el producto de luchas interminables al interior de las aulas, en donde el juego de relaciones se pone en evidencia. Los intereses de quienes comparten este espacio se manifiestan en todas sus dimensiones, permitiendo que los saberes ingresen en el recinto al ritmo que la dinámica propia de la situación y la propuesta vayan marcando. En estos momentos y en este lugar se comienza a poner en evidencia ciertas actitudes, pulsiones y fervores que confluyen para que la significación de los saberes asuma un lugar y permita completar el acto educativo. Los canales por donde se intenta poner en juego las estrategias educativas planeadas suelen obstruirse y comienzan a ser reemplazados por otras vías que se generan de manera inusual y donde la responsabilidad del docente comienza a tener un lugar preponderante. En algunos casos se recurre al sentido práctico, donde la experiencia asiste como partícipe necesario. En otras circunstancias, lo intrascendente define la pulseada, convocando a la decadencia, al autoritarismo y a la manipulación descarada de los recursos que adormilan los sentidos y aquietan las pasiones. Estas virtudes descaradas confunden la docencia.
comprometen el futuro y profundizan el descrédito de una tarea dura y difícil en cuanto a responsabilidad social de un oficio. Revelan la desidia y descubren la pobreza de la mínima condición de portación de un certificado desgajado por el descuido y la aversión a su propia condición docente. A veces, la responsabilidad reemplaza a la pasión. A veces, la pasión permanece agazapada. A veces desborda irrefrenables contradicciones. A veces la pasión te hace desandar caminos y buscar nuevos horizontes. Es claro que en estos tiempos, donde la educación es cada vez más cuestionada, donde la presunción de su inocencia ni siquiera es tomada en cuenta, donde a los docentes se los mata en situaciones de reclamo, donde la vida poco valor tiene y el riesgo es moneda corriente, nunca debe faltar la pasión en su comunión indisoluble con la disciplina. Así, las artes visuales se arrogan el derecho de influir decididamente sobre el pensamiento de los estudiantes. Y no lo digo yo, lo dicen varios, Heidegger, por ejemplo, por su primera condición necesaria de priorizar los sistemas sensoriales que construyen las concepciones a través de la intuición, por la utilización de los marcos referenciales y el grado de diferenciación que alcanzamos a partir de la experimentación, por la capacidad de imaginar o recordar a través de representaciones los referentes para los términos que en general expresan las ideas, por la capacidad para emplear diferentes formas de esquematización simultánea que nos dejan imaginar situaciones posibles y complejas para poder ensayar antes de la actuación del hecho en sí. Pero la contundencia de la maquinaria escolar sigue afectando las pretensiones con que se encara la tarea docente. Las rutinas escolares, las presiones formales, la desidia frente a la complejidad de la enseñanza artística que requiere de manera continua la revisión de los aportes que las distintas líneas de pensamiento van desarrollando, son algunos de los elementos que conspiran contra la eficacia de la transmisión. Sin pasión, las conspiraciones no se descubren ni se enfrentan los desafíos de la época. Nuestra función es decisiva más allá de las disciplinas. No se puede construir un futuro sin el goce natural que provoca el ejercicio del rol docente, donde la pasión jamás puede estar ajena. Y esto, cortito, cuando no alcanzan las palabras y los textos nos resuelven el vacío, cuando los espacios se agrandan y los tiempos se espantan sus fronteras, forzando crueles silencios, cuando el final parece como inevitable, la pasión fuerza a la vergüenza apurando su escapada, afectación inesperada, revolución de colores en la cara, suspiros agazapados, retorno a la memoria y al absurdo. Muchas gracias. Bueno, en primer término, que habrán visto salir 2 veces por acá, si no tengo que tomar los diuréticos antes de venir a estas cosas. Además de los diuréticos, uno se pone nervioso cuando está acá arriba, ¿no? Este es el lugar que no nos pertenece, le pertenece a los actores, ¿no? En tercer lugar, para empezar mal, ¿no? Me pusieron al final que yo iba a atacar desde un lugar para empezar primero. Y bueno, ya verán por qué digo esto, ¿no? Cuando pensé en esta ponencia o en esta comunicación, le puse decires pasionales en la docencia. Y después le puse decires pasionales en la licencia. Y no es una cuestión de pisar mal una tecla, sino de jugar con los términos, ¿no? Bueno, la convocatoria a este encuentro dice y sostiene que el campo del semántico de la pasión es amplio.
polisémico, agrega. Y a mí se me ocurría que además de polisémico, es ante todo un lugar común. Ustedes preguntarán qué es un lugar común. Bueno, una tópica. Quiere decir que la palabra pasión en sí misma no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo. En otras palabras, todos creemos saber de qué se trata y en ese sentido lo dice todo. Y sin embargo nadie sabe realmente qué significa, entonces no dice nada. Generalmente recurrimos a estas tópicas porque primero nos evita tener que dar explicaciones y segundo, los otros nos creen o creen que nos entienden. Y aquí estamos jodidos porque los profes ya han hablado mucho de la pasión. Bueno, como es una tópica, lo que evita es explicar cuál es su operatoria sociodiscursiva, es decir, cómo opera en la sociedad. Bueno, de eso también ha hablado otro profe. Entonces, ¿yo qué hice cuando agarré esto de las tópicas para escaparme de los libros? Fui a otro libro, el más grueso, el diccionario, ¿no? Y ahí encontré que dice que la pasión viene del latín passionis, passionis, perdón, y que es un transparente del griego, pathos, del que habló el profesor. Tan bello, ¿no? Y ya me jodí de nuevo. De lo que dice el diccionario, 3 acepciones están vinculadas con Jesucristo, ¿no? Dice por antonomasia, pasión de Jesucristo, sermón sobre los tormentos y muerte de Jesucristo que se predica el jueves Viernes Santo, y parte de uno de los 4 evangelios, de cada uno de los 4 evangelios que describen la pasión de Cristo. Bueno, dejé de lado esto de cristianismo y busqué otros. Dice la acción de padecer, acepción primera. Acepción tercera, lo contrario a la acción. Cuarto, estado pasivo en el sujeto. Quinto, perturbación o efecto desordenado del ánimo. Sexto, inclinación o preferencia muy vivas de alguien a otra persona. Apetito o afición vehemente a algo, dice la acepción séptima. Y la 10ª, pasión de ánimo, tristeza, depresión, abatimiento, desconsuelo. De todas esas, me quedé con las 2 primeras que acabo de leer, que es la primera y tercera acepción. ¿Por qué? Porque una de las primeras marcas que llama la atención al considerar las acepciones otorgadas a la pasión es una suerte de contradicción. La pasión es lo contrario a la acción y al mismo tiempo se corresponde con la acción de padecer. Pasión es entonces acción y pasión. Acción es entonces acción y su contrario. Para poder desatar ese nudo, me fui a un clásico, Aristóteles, en otro libro, en el cual escribió sobre la pasión también, que no es la que mencionaron acá, sino metafísica. En metafísica, Aristóteles lo que hace es considerar la pasión como uno de los modos supremos de ser del ente, y no dice nada más. Lo que agrega así es que la pasión es lo contrario a la acción. Acción y pasión son contrarios y también son modos supremos de ser del ente. Bueno, de aquí partí. Entonces la relación entre pasión y acción puede ser considerada al mismo tiempo como análogas, pensé yo, con la estructura básica del verbo en español, ¿no? Con sus 2 voces, activas y pasivas. Entonces podemos postular, siguiendo a Marquines, que esta diada guarda homología con la estructura misma del vivir, como conjunto de actividades y pasividades. Al considerar esta homología podemos sostener, con Chardin, que en el campo de nuestra experiencia la existencia de cada hombre se divide adecuadamente en 2 partes, lo que hace y lo que experimenta, el campo de nuestras actividades y de nuestras pasividades, respectivamente. Fin de la cita. Así, desplazándonos desde las marcas esencialistas aristotélicas, podemos entender la acción y la pasión como 2 dimensiones antropológicas, el resultado de nuestras acciones y lo que padecemos. Javier Zuvirí sostiene que las acciones y las pasiones son consecutivas a la respectividad en que se hacen las cosas. Surge un nuevo interrogante: ¿cómo se constituye esa respectividad? ¿Cómo podemos establecer cuando hablamos de pasiones y cuando hablamos de acciones? La descripción de Zuvirí me puso al mismo tiempo en contacto con otro texto,
Pasiones, de Pascal. En él sostiene: a todo cuanto se hace o sucede de nuevo llaman generalmente los filósofos, por un lado, pasión con respecto al sujeto a quien afecta, y acción con respecto a la gente que lo causa. La cita de Pascal me permite construir dos correspondencias que permiten al mismo tiempo aclarar la respectividad en que se hallan las cosas, de la que habla Subirí. Dicha correspondencia puede ser enunciada de la siguiente manera: todo cuanto nos sucede de nuevo, pasiones, son acciones de otros. Todo cuanto hacemos de nuevo son acciones y son pasiones para otros. He dado de señalar que la delimitación procede de los fines dispositivos y del análisis, ya que una misma persona puede ser sujeto de pasión y agente de acción al mismo tiempo, pero no en relación con la misma persona. Por otro lado, si recorremos en nuestras vidas, encontraremos que lo que nos sucede, las pasiones, parecen ser muchas más que las acciones. Vale decir, siguiendo nuevamente a Marquines, que al hombre le pasan muchas más cosas que las que hace. Los maestros de pasión y la pasión de los maestros. Una nueva pregunta abre y guía este apartado: ¿cuáles son las cosas que nos suceden a los docentes? Lo que he intentado es hacer una descripción a partir de lo que yo he escuchado en mis años de docencia en relación con lo que escucho de los estudiantes y con lo que escucho de los profesores que se capacitan con nosotros. Y también con las preguntas que yo me hago y con las respuestas que yo he ido construyendo. ¿Qué nos pasa? Y nos pasó. Nos pasó por encima la reforma educativa de Carlos Menem, que nos trastocó el lugar de la docencia en la historia argentina, trastocar que comienza en la última dictadura militar. Lugar que asocia a la docencia con la movilidad social de los sectores trabajadores. Reforma educativa, sí, y al mismo tiempo social, económica y cultural. Reforma que dio lugar al abandono, al desamparo, a los abusos y las traiciones. Nos pasa y nos pasó siguiendo la reforma de Menem, y nos sigue pasando constantemente el empobrecimiento de nuestros destinatarios, nuestros alumnos. Empobrecimiento como proceso histórico y procedimiento político, como acción que presenta a las personas como pobres, como acción, y sin embargo que es una acción política, es una decisión. Es la consecuencia de ser expulsados. Esa pobreza y esos pobres que se hacen presentes en nuestras aulas y muchas veces que se hacen ausentes y que al mismo tiempo esa ausencia nos favorece porque no nos cuestiona. Nos pasan los mismos que nos llevaron a la reforma y que hoy dicen conducirnos a la salvación con la reforma de la reforma, es decir, con la contrarreforma. Reforma de la reforma que como tal se me antoja debemos construir en objeto de nuestras sospechas. Nos pasa el capitalismo tardío, hecho sistema de acceso al cargo docente, dispositivo de compra y venta de puntos acumulables, como los de una casa de electrodoméstico, proceso que nos hace consumidores de saberes, mientras los consumimos con ellos. Nos pasa la flexibilización laboral, hecha precariedad en muchos de los cargos docentes, entre ellos los de nivel superior, en nuestra provincia, entre ellos los nuestros, los que estamos acá. Nos pasa por encima las nuevas tecnologías que dicen algunos más tecnofílicos que pedagogos debemos emplear, convicción que desplaza saberes, lenguaje, destreza expresiva, de la repetición monótona del soporte sin tiza ni pizarrón. Y más nos pasa por su ausencia repetitiva. Las nuevas tecnologías no pocas veces están ausentes en nuestras aulas. Nos pasa el desfasaje entre condiciones de producción y reconocimiento y representaciones sociales del puesto del trabajador docente, entre lo que se nos pide desde el sistema y lo que podemos llegar a hacer. Nos pasa el desamparo con un conjunto de leyes y nuevas costumbres imponen distancia entre el estudiante y el maestro, distancia que trastoca el encuentro con el otro, distancia que disloca y resiente la disposición de estar con el otro. Dicho en contrasentido, nos sucede el desamparo cuando se está, pero la ley dice que no hay que estar. Un ejemplo sencillo que uno escucha de las maestras en la escuela. Si un niño se lastima, no hay que socorrerlo, hay que esperar
que venga la asistencia médica. Nos pasa el desamparo porque las distancias, otras que las citaba más arriba, que eran constitutivas de las prácticas de la escuela moderna, desaparecen. Y junto con ellas desaparecen ciertas prácticas de autoridad que añoramos tanto y que no podemos reemplazar ni recrear. Incapacidad que nos pasa ya no por el desamparo, sino por nuestra propia elección de una praxis docente sostenida en la soledad individual. Nos pasan los disloques sociales. En este proceso de desamparo social, los lugares históricamente asignados a estudiantes y docentes se dislocan. Y al desplazarse se igualan, haciendo desaparecer un cierto orden que operaba como dispositivo de transmisión. El docente era portador de saberes que disponía a favor de sus alumnos. En este desplazamiento la transmisión es reducida a comisión, un arreglo, una negociación, en la que la peculiaridad del acto pedagógico, la educabilidad y el conocimiento propio del campo académico se disipan, se borra, se pierde. Nos pasa también el desamparo bajo el primado de ciertos relativismos absolutos, absolutismo del sí mismo, sin límite, que se constituye en abandono. Los pibes que se drogan, se golpean, se emborrachan, para ver quién resiste más. Desafío en que se juega de manera permanente la vida misma. Aquí la preocupación por el cuidarse pierde sentido, y a partir de ese exceso sin exceso, el cuidado de sí mismo, como tensión del futuro, no puede ser ni enunciado ni transmitido. ¿Quién, si no se tiene como valioso para sí, dice Roy, puede llevar adelante un reconocimiento propio de los saberes y las prácticas? Nos pasan las violencias represivas y la represión violenta como respuesta a nuestros pedidos, a nuestros reclamos. No importa dónde, al final de cuentas parece solo importar el hecho fáctico de la muerte de un docente, muerte singular tras la cual se esconde y desaparece la lucha de quienes quedan vivos. Con un nombre, los violentos acallan los nombres de miles. Dales un nombre y te darán olvidos. El modelo del martirio cristiano, con derramamiento de sangre, opaca, cristalizando el acontecimiento y transformándolo en un simple hecho social. La multitud, constituida en individuo heroico y solitario, es solo forma del azar del estadio asesino. Nos pasa la represión y la muerte, nos queda. Y nos pasa porque antes les pasó nuestra ensordecedora e inexpugnable voz y cuerpos en la calle. Reprimen y matan a los hacedores de la palabra, a los obreros del decir, a los trabajadores del discurso. No disparen, reza una pancarta en Neuquén, aquí solo hay maestros en marcha. No disparen, aquí solo hay niños comiendo, testimonio de la canción de Gieco. ¿Qué hacer con los desamparos, los abusos, el abandono y las traiciones? Como hemos dicho hace un momento, acción y pasión indican posiciones vinculares y además dicen relación de respectividad. Por lo tanto, el sujeto de pasión se constituye a la vez en agente de acción. Pensemos en los maestros y sus alumnos. De esta manera, nuestras pasiones reclaman una constante y permanente respuesta. Por este motivo, dirá Subiri, somos seres responsivos, es decir, respondemos a y desde necesidades. En otras palabras, actuamos en el espacio condicionado, pero no necesariamente determinado. Así, vivir es en alguna de sus formas y dimensiones responder a pasiones. Al principio planteé la distinción entre acción y pasión, su condición de respectividad del sujeto que la padece y de la gente que lo actúa. Ahora me interesa pensar cuáles son las formas de la acción. Y también recurrí de nuevo al mismo clásico con el que empecé, Aristóteles, quien distingue tres formas de la acción humana. La primera, la teorética o contemplativa, la segunda, la poética, que es la acción creadora y cuyo fin es la creación de un objeto. La tercera, la praxis, que es el tipo de acción que recae sobre las otras personas, cuyo fin es obrar el bien. De estas tres, me interesa retomar la tercera acción, la praxis. Nuestro interés por la praxis, mi interés por la práctica, resulta de su sentido articulador entre la dimensión responsiva, es decir, recién respondemos a necesidades,
y el carácter responsable de nuestra acción. Este carácter supone que la praxis recae sobre otros, es decir, como piensa la filosofía contemporánea o algunos filósofos, donde entra en escena el otro, y en ese ingreso se delimita el campo de la ética. Especialmente si se entiende que cuando entra en escena el otro es un otro que se hace presente corporalmente y su corporalidad es débil. Adviene aquí otro sentido de la pasión, aquel sentido que encuentra su lugar en el obrar bien, encrucijada donde lo que nos pasa en algún punto nos pesa. En este empalme, en este cruce de camino, pensé en el título de la última parte de mis palabras: responsabilidad responsable. Dice Sartre, el desamparo implica que elijamos nosotros mismos nuestro ser. Postulamos que aquello que nos pasa en alguna forma nos pesa. Hace unos momentos recogía algunos pesares. Ahora me pregunto, de todo cuanto nos pasa, ¿qué nos pesa y qué hacer con lo que nos pesa? Bueno, y hasta aquí yo hurté categorías de Aristóteles, las conjugué con Chardin, con Pascal, con Zubiri, con Marquín, hice mucho daño, que ven ustedes, ¿no? Y en este momento que se me dio por cruzarme la estantería y de los textos aristotélicos o de la tradición aristotélica me crucé a la tradición platónica y me encontré con un pensador que roza en la modernidad el pensamiento y la tradición de Platón. Me rocé con Hume. Digo, y en ese cruce de estanterías yo espero y esperaba y sigo esperando que nos permita pensar porque las dos tradiciones en esta línea contraponen el sentido de la pasión. Para una es pura negatividad y para la otra, en la que se articula Hume, reivindica la pasión como origen de toda acción y de toda abolición. Sostiene Hume, en las deliberaciones morales tenemos que conocer todo de antemano, todos los objetos y todas las relaciones entre sí, y a partir de una comparación del conjunto, decidir nuestra elección y aprobación. Más abajo dice, la aprobación o censura que sobreviene después de deliberar de las deliberaciones morales no puede ser la obra del juicio, sino del corazón. Y no es una afirmación o proposición especulativa, sino una sensación o sentimiento activo. En las disquisiciones del entendimiento inferimos algo nuevo y desconocido a partir de circunstancias y relaciones conocidas. En las decisiones morales, todas las circunstancias y relaciones deben ser previamente conocidas, y la mente, a partir de la contemplación del conjunto, siente alguna nueva impresión de afecto o disgusto, de estima o de desprecio, de aprobación o de censura. La pasión, en esta tradición, da lugar al pesar. Y la pasión, en tanto pesar, se constituye movilizadora de la moral. La pasión, aquello que socialmente nos pasa y pesa, se constituye en principio de reflexión ética. Un afecto, un sentimiento en particular se vincula directamente con esta acepción del signo pasión. Es la indignación. José Martí, en Nuestra América, decía: bien el hombre natural, indignado y fuerte, derriba la injusticia acumulada en los libros. A partir de lo que acabamos de decir, podemos sostener que no alcanza con conocer y entender las distintas situaciones que nos suceden. A nuestro entender, si consideramos las múltiples pasiones de los docentes en el principio del siglo XXI, la mayor de ellas está asociada a la incapacidad de indignarnos. Robándole palabras a otro profe, la incapacidad de sentir bronca. El sometimiento impuesto por el pensamiento hegemónico se impone gracias a la naturalización del estado de situación histórico-social, proceso que se opera en el plano discursivo y se instala como principio performativo en el orden social. Eficacia que se logra al fusionar los dos niveles. En este caso, la fusión produce confusión y adormecimiento. Las repeticiones pasionales de lo cotidiano devienen en naturalización de la injusticia, volver a retomar la distinción de los planos enunciativo e histórico
antes, debe ir acompañado del vivir la indignación de sentirse engañado, vilipendiado, perjudicado. ¿Cuál es la respuesta a la reesencialización del campo social? Justamente la respuesta es volver a hacer la distinción entre los mundos sociales y los mundos naturales. Negar sistemática y antojadizamente que no hay leyes del mercado, que las leyes del mercado responden a intereses y que esos intereses responden al mundo natural, al mundo social y no natural. Esa posibilidad de recuperar la distinción entre lo natural y lo social tiene que ver también con la escuela, con los maestros, porque es justamente en el proceso de aprendizaje sistemático, que es la escuela, en todos los niveles, en donde se va haciendo hincapié y fuerza en recuperar o una forma de entender el mundo social o el otro. Un mundo social que lo construimos entre todos o que viene dado por los dioses. La indignación es entonces la principal acción pasional que debemos recuperar desde la praxis docente hacia la construcción y reclamo de la dignidad humana. Creemos que de ella es posible actuarnos responsivos y responsables ante lo que nos pasa y nos pesa. Acción que define lo que estamos siendo y podemos llegar a ser. Dice Sartre, solo hay realidad en la acción. El hombre no es nada más que su proyecto. No existe más que en la medida en que se realiza. No es por lo tanto más que el conjunto de sus actos, nada más su vida. Solo hay esperanza en su acción. La única cosa que permite vivir al hombre es su acto. Y como cierre, yo quería compartir con ustedes un pequeño video que complementa el de esta mañana y lo relocaliza en nuestra provincia. También tiene que ver con la escuela, con los maestros y con esto que he dicho recién de cómo nos pasa la violencia ante nuestros reclamos y cómo nos pasa eso porque primero reclamamos. Dura 2 horas y 10. Bien, complicado seguir después de eso, profesor. Complicado. Bien.
Estamos muy cerca del tiempo que teníamos asignado, pero si me da la venia para unos minutitos, aunque sea para hacer algunas preguntas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, comisión organizadora? Bien, ok. Quiero decir un par de cositas antes de dar lugar a que todo el mundo haga sus preguntas. Lo primero es que nunca deja de impresionarme la vigencia de los clásicos. En algún momento se remitieron a alguna tradición filosófica y creo que está muy bueno eso de poder recurrir a alguna gente para que nos aclare cosas, para ver si podemos pensar un poco más de lo que estamos pensando. Voy a decir solo algunas cositas que me parecen, si bien todos dijeron cosas muy interesantes, hay algunas cosas que no quiero dejar pasar por algunas cuestiones que me parecen que tienen que ver con lo que sería, dirían los comunicadores, el sintagma de toda la exposición. Esto me queda medio abajo, se puede subir. Bien, bueno, estamos, no, voy adelante ya. Bien, por un lado, Daniel primero nos habló de un montón de cosas, pero yo creo que toda la argumentación y el sentido profundo de la argumentación, y por ahí lo que nos puede resultar más interesante en la cuestión de la diaria, es lo que Daniel dijo al final. Y es eso de que no se puede traducir literalmente cosas que están en idiomas distintos, más allá del ejemplo de los cazadores de cabezas y su forma de nombrar lo que hacen. No se puede traducir literalmente, digo yo, presuponer el significado de lo que habitualmente se denomina cosas. Conceptos, decía Guillermo hace un rato, conceptos que son hallazgos. Entonces, por ahí los conceptos que son hallazgos también son cómodos, y también nos hacen decir cosas que implican traducciones literales que no debiéramos hacer. Entonces decimos violencia escolar y queremos saber lo que eso implica, y como decía Daniel, no estamos penetrando la semántica, no estamos escuchando la narrativa y simplemente estamos poniendo un título. Eso se engancha, como decía recién, o me parece a mí ver una línea interesante de coherencia entre eso y como siguió Guillermo. También con los clásicos, unos más clásicos que otros, con sus afecciones particulares además, pero me pareció muy interesante retomar esta cuestión del conocer en sentido bíblico, de la tradición del pensamiento judío, decía Guillermo, bíblico digo yo, en esto del conocer como apropiarse de y como unirse a, para producir, para engendrar cosas. ¿Ven? Yo creo que si el conocimiento no nos sirve para engendrar cosas, nos estamos poniendo probablemente alguna parte de nuestra pasión ahí. Y esto tiene también que ver con el daimon y con su carácter de generador de acercamientos a dioses o a demonios, y tiene también que ver con lo que después decía Jorge acerca del amor y el odio, o del odio y el amor, la relación de precedencia o no, o de copresencia en el mismo tiempo y en las mismas relaciones, y particularmente en las relaciones entre docentes, discípulos, docentes y alumnos, aprendices, noveles, etc. Creo que justamente uno de los puntos interesantes para destacar ahí es algo que Gustavo después dijo de otra forma. Dijo: ¿qué pasa si no hay pasión? Y retomó en otros términos algo que habían planteado los tres expositores anteriores. Dijo: ¿qué pasa si no hay pasión? Y bueno, si no hay pasión está todo probablemente tranquilo, probablemente no tenemos sobresaltos, probablemente esto sea interesante. Y
muy probablemente, si no hay pasión, nos perdemos de todo lo maravilloso que puede haber habido. También con sobresaltos y también con dolores. Y para terminar, simplemente enganchar esto con algo que dijo José Luis recién. El dolor es una pasión, o que puede expresarse en pasiones, es algo a lo cual habitualmente nos resistimos. Pero por ahí, justamente, en términos aristotélicos casi, lo que dijo José Luis es un llamamiento a la acción y a no esquivarle el dolor. Y se engancha con lo que dijeron todos. Era una posible conclusión en este sentido. Si le escondemos el cuerpo al dolor, también se lo escondemos a las posibilidades de descubrimiento y del goce. Si le escondemos el cuerpo al dolor, a la indignación, naturalizamos el mundo. Si naturalizamos el mundo, nos quedamos. Bien, yo ahora voy a dar la posibilidad a todos los que quieran hacer preguntas. Tratemos de ser, primero, concisos en las preguntas y en las respuestas, como para que la mayor cantidad de gente posible pueda participar. Supongo que habrá un micrófono por ahí, ¿o no? Un título posible para unas posibles próximas jornadas: Educación y simulacro. Y yo creo que eso condensa muy bien lo que se dijo en esta mesa. Gracias. Bueno, las luces... Nos vamos. Muchas gracias. Igual me queda fila para 30 minutos.